Buenas tardes, hermanos. Hoy es un día jueves 20 de julio del 2023. Como ven, el año se ha ido volando y se ha ido rapidísimo. Y pues estamos aquí porque Jesús lo ha permitido. Y pues damos gracias a Dios porque Él nos permite tener tiempo para trabajar, tiempo para dedicarlo a nuestra familia, tiempo para resolver los problemas del hogar, tiempo para andar pendiente de las situaciones de nuestros hijos. En el caso de los que ya son pues personas mayores, adolescentes, de nuestros adolescentes. En el caso de los que tenemos que cuidar a nuestros papás, andar pendientes de nuestros papás. Lo cierto es que todo es una bendición y todo está dentro de lo que Dios nos ha dejado en la Biblia, y es hermoso cumplir lo que Dios nos ha dejado en la Biblia. Lo más hermoso que nos puede ocurrir, hermanos, es que nuestra vida se centre en Jesucristo y en todo lo que Él nos ha enseñado. Esta tarde quise hacer el video de el capítulo 1 del libro de Jueces, porque siempre hacemos este video resumen y es importante para retroalimentar lo que aprendimos en esta reunión, en el cual tuvimos el espacio de compartir. Fue, gracias a Dios, presencial, y celebramos el Día del Padre, como ustedes lo recuerdan. El libro de Jueces, hicimos una pequeña introducción al libro de Jueces. Voy a ir bastante rápido para que el video no nos salga largo en tiempo. De todos modos, esto ya lo aprendimos. Solo es una retroalimentación para prepararnos a ver la parte del capítulo 2. Así es que, hermanos, voy a ir un poco rápido. En el capítulo 1 vimos, en la parte introductoria, vimos ciertas cosas que debemos de conocer de este libro. Uno es que está situado en una época, y aquí la menciono yo en el bullet de la presentación que les dejé, hermanos. Les menciono de que esto ocurre antes de que comience la monarquía de los reyes de Israel, y cuando se estaba tomando posesión de la tierra prometida por Josué, pero no se terminó de conquistar toda la tierra. Entonces este dato como que es bien importante que lo conozcamos para ubicar. Y los historiadores leyendo los libros bíblicos, leyendo los diferentes códices, ubican más o menos esto alrededor, que duró alrededor, perdón, de 300 años. Esto también es importante que conozcamos este proceso. Por eso les dejé yo esta parte de la historia de la tierra prometida, que Josué estaba conquistando, pero él finaliza su liderazgo, muere, finaliza el liderazgo de su sacerdote, muere también, finaliza el liderazgo de los ancianos que quedaron velando porque todos siguieran aprendiendo de la palabra de Dios, y llegaba el tiempo donde los nietos, yo les expliqué eso, estos no son los papás que murieron en el desierto, tampoco son los hijos, que Josué era parte de los hijos, con toda su generación que lucharon en la tierra prometida. Estos que quedaron, esta nueva generación que se levantó, son los nietos, o sea que son los hijos de estas familias, de hijos y padres que ya habían pasado. Estamos en la tercera generación. Y entonces ahí nos menciona la duración que duró 300 años, y está alrededor, se sitúa en la línea de tiempo entre el siglo XV y el siglo, como ven ustedes, 11 en números romanos. Eso es bien importante tenerlo presente, no porque sea verídico, ¿verdad? Esto es lo que dicen los historiadores bíblicos basados en lo que dice la Biblia, pero basado también en la arqueología. Pero sí corresponde bastante a el periodo donde comienza el libro de los Jueces, hermanos. O sea que ubicarlo en el tiempo es para conocer el contexto histórico. Por ahí vamos a encontrar partes del contexto histórico de este periodo de tiempo que corresponde, y vamos a ya sentirnos más ubicados. Por eso es que se lo dejo. Pero después dice: fue una época de anarquía social y religiosa, caracterizada por la reiterada frase
en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6, perdón, hermanos, 17:6. Ahí se encuentra este versículo. Y pues la anarquía, hay diferentes tipos de anarquía. Yo les dejo una lámina blanca donde les voy a mencionar todo esto, y si acuerdan la estudiamos en la casa de la familia Cuellar, pero ya lo vamos a ver a más profundidad. Primero, la lámina blanca, que es una lámina especial, por eso es que queda de color blanco, para llamarles la atención, habla de la anarquía social y religiosa, pero en el día de la reunión yo les propuse de que existen más anarquías, no solo ese tipo de anarquía. Hay una anarquía social, una anarquía al tema de religiosidad, pero hay anarquía política también, hay anarquía económica también, hay anarquía en los matrimonios también, hay anarquía en los hijos, hay anarquía en los nietos, hay anarquía. La anarquía está en todas las estructuras que son ausentes de un estado de control. Y ahí por eso les pongo la anarquía, la definición dice ausencia total de estructura gubernamental en un estado. Esta es la anarquía para un país, digámoslo así, o para una nación. Pero vamos más allá. Miren lo que significa la palabra. La palabra anarquía viene del griego. An significa no, dice. Y arkein significa principio, poder, mandato, mandar o gobernar. Entonces cuando decimos an y lo anteponemos, arkein, anarkein, estamos diciendo sin o no, poder, no mandato, no mandar, no gobernar. Es decir, que aquí es, hermanos, cuando nos encontramos en la libertad de poder hacer lo que a nosotros bien nos parezca o bien en nuestro discernimiento nos convenga. Y aquí podemos viajar a más atrás al Génesis, como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé había una anarquía total. Y de ahí les defino la anarquía social. Se refiere a que los pueblos son carentes de una estructura que rija su sociedad. Imaginen qué tremendo que no tuviéramos una estructura social. Cada quien pensaría como le da la gana. No tendríamos una sociedad que involucre el respeto a la vivienda que está a la par, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho, para el lado norte o para el lado sur. En ninguno de los puntos cardinales respetaríamos, hermanos. Tampoco respetaríamos la calle, tampoco respetaríamos a los transeúntes de la calle, tampoco respetaríamos a nuestros vecinos, tampoco respetaríamos la escuela de los niños, tampoco respetaríamos a los niños como tal, como en los tiempos de Noé. Por eso les dejé esa definición. La anarquía religiosa se refiere a que los pueblos carecen de una estructura que les permita desarrollar su espiritualidad o el tema de adorar a Dios y la creencia en algo, dice aquí, ¿verdad? La creencia en Dios, en nuestro caso es la creencia en Jesucristo. Entonces, qué tremendo también no contar con una estructura de ese tipo que nos permita a nosotros desarrollar la espiritualidad, que por supuesto es importante, es una de las áreas de nuestra vida, quizás la más importante, hermanos. Entonces, por eso recuerden la lámina blanca, ¿verdad? Sí lo voy a estar haciendo en todos los estudios, siempre va a haber una lámina blanca como para llamarles la atención. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. El propósito del libro. El libro tiene un propósito que Dios ha dejado, que es lo que buscamos aprender de él. El propósito de este libro nos muestra en la anarquía que nosotros los seres humanos podemos desarrollar, que no podemos estar, ser anarquistas. Y si lo somos, si somos anarquistas, no podemos tener un crecimiento espiritual ni podemos crecer
sino que nos vamos al área del oscurantismo. Y Dios en su gracia siempre anda buscando salvarnos a pesar de nuestra anarquía y oscurantismo. El primer bullet lo dice: solo por la gracia de Dios, dice, la nación de Israel sobrevivió al oscurantismo en el que vivían según el relato del libro de Jueces. Entonces, hermanos, no podemos vivir en anarquía, porque si vivimos en anarquía va a haber una época muy oscura. Una época donde no hay respeto a nada ni miedo a nada. Entonces, pero Dios siempre busca redimirnos, siempre busca reconciliarnos. Entonces eso es bien importante. También se mira la misericordia de Dios, por supuesto. Dios es misericordioso. Y pues Dios, ante los opresores y ante los adoradores de dioses paganos, a través de esta adoración a dioses paganos y esta desviación del pueblo, Dios evidenciaba que el pueblo era rebelde, pero que también Él era misericordioso. Ya vamos a ver por qué. Debido a su clamor, dice, ya en el oscurantismo, cuando estamos tocando el borde del abismo y estamos por caer, todas las humanidades que han habitado este planeta en diferentes generaciones, hermanos, reaccionamos y entonces buscamos a Dios. A pesar del oscurantismo en el que vivamos, buscamos la luz de Jesús para salir de nuestras rebeliones y no ser preso de ellas. Entonces eso es importante, eso nos recuerda el libro de Jueces, que nosotros llevamos condiciones de pecado, muchas veces cadenas que no han sido rotas de pecados, pero que solo las podemos librar por la misericordia de Dios. Debido a que clamamos, es otro de los propósitos del libro, enseñarnos a ver hacia el cielo, a arrodillarnos y a pedirle al Señor que nos levante de lo que nos está pasando. Entonces Dios viene y levanta a los jueces o libertadores. Y pues ustedes en la Biblia van a ver este proceso de todos los jueces, pero antes de ellos estuvo Josué y estuvo Moisés, si ustedes lo recuerdan. Y pues este proceso de estos jueces nos va a enseñar que estos libertadores llegaban y tenían, algunos gozaban del poder de Dios. Vamos a ver unos que experimentaron el poder de Dios viendo milagros que Dios hacía, y a otros Dios les concedió tener facultades de poder. Ya lo vamos a estudiar, ¿verdad? Uno de los ejemplos es Sansón, hermanos. Ya se los voy adelantando. Y vamos a ver qué hizo Sansón con ese poder que Dios le había dado. Pero todavía no llegamos por ahí. Y lo otro es que la gracia de Dios no la podemos dar por sentada cuando cada quien hace lo que le da la gana. Igual puede pasarle a cualquiera que camine de esta manera por la vida. No puede sentarse la gracia de Dios mientras nosotros seamos rebelión plena hacia Él. Cuando nosotros estamos en pecado, en rebelión, siempre seguimos embadurnándonos de nuestro pecado, avanzando más, transgrediendo más. Y pues la gracia de Dios está esperando participar con nosotros, pero no puede porque nosotros no nos arrepentimos, no volvemos nuestro rostro hacia la creación de Dios, al cielo, no volvemos nuestro rostro hacia la Biblia, a aprender de la palabra. Entonces, esto es otra cosa que ocurre, hermanos, que nos tiene que quedar presente. El libro nos trata de enseñar sobre que nosotros tratemos de aprovechar la gracia de Dios. Esa muerte de Jesús en la cruz para salvar nuestras vidas es lo más maravilloso que nos ha pasado, hermanos. Los problemas fundamentales que ilustra el libro es otro propósito: el corazón humano. ¿Quién lo conocerá? Dice los proverbios. El corazón es delicado y el corazón muchas veces nos
hace alejarnos de Dios cuando en nuestros pensamientos van el favorecer nuestras emociones, nuestra carnalidad. Por supuesto, Dios trata siempre de recordarnos cuántas veces nos ha salvado de los líos que nos hemos metido, hermanos. Y por eso es importante también esta parte de este propósito del libro, que trata de recordarnos que el problema fundamental es que nosotros nos alejamos para seguir otras cosas. El problema fundamental del corazón es que nos alejamos por seguir otros dioses, o por seguir nuestra carnalidad, o por seguir en nuestro pecado. Entonces eso también es un propósito del libro. Lo vamos a ir viendo poco a poco, vayamos entrando en los capítulos del libro. Bueno, y aquí hay esta no es lámina blanca, porque esta es una verdad que nosotros conocemos, ¿verdad? La verdad eterna de Dios para nosotros. Dios edificará su reino sin importar nuestro pecado y rebelión hacia Él. Siempre van a haber personas que crean, hermanos, y vamos a ver personas que nos vamos a quedar en rebelión. Pero Dios siempre va a edificar vidas, va a edificar el mensaje, va a colocar líderes, va a colocar misioneros, va a colocar evangelistas, va a colocar pastores, va a colocar predicadores. Siempre van a haber unos que van a salir de su rebelión para venir a los pies de Jesucristo. Entonces esa es una verdad eterna. Nuestra espiritualidad está vinculada a lo ético de nuestro actuar en la vida. Si nosotros estamos cultivando el huerto espiritual y estamos obteniendo fruto, nuestra ética va a ser conforme a nuestra fe, a nuestro gozo, a nuestro amor, a nuestra benignidad, a nuestra mansedumbre, a nuestra paz. Y todos esos que le mencioné son áreas del fruto del Espíritu, hermanos. Eso está relacionado. Así es que cuidemos nuestra espiritualidad. Si abandonamos a Dios y confiamos en nuestros ídolos imaginarios, porque son dioses que no tienen vida, sino que adoramos vanamente, paganamente, se decía en tiempos antiguos, porque no iba a nada esta adoración más que en el camino de llevarnos por la calle ancha que va a la puerta ancha donde todos van a caer, que es el camino a la condenación. Entonces acabaremos en el caos moral, dice. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, comenzamos a amar, voy a poner un ejemplo más, las plataformas de entretenimiento, llámese Netflix, HBO, Disney Plus, Star Plus, cualquier otra plataforma de entretenimiento, nos estamos alejando de Dios. No dedicamos tiempo para aprender de la Biblia, sino que dedicamos tiempo a ver películas de todos los géneros que hay ahí, a divertirnos, a que las películas nos enseñen. Decimos nosotros, todas las películas enseñan algo, decimos. Muchos seres humanos repetimos esta frase y es cierto. Muchas películas enseñan, pero qué calidad de cosas es la que enseñan, es lo que nos interesa a nosotros como discípulos de Jesús saber. Así es que cuidado con esa parte, hermanos. Es un ejemplo, pero otros amamos más el trabajo, amamos más los negocios porque nos dan ingresos, mucho trabajar porque también nos da más ingresos. Amamos los deportes, como les decía, amamos el entretenimiento, amamos una serie en particular o algún artista que produce películas. Amamos los libros muchas veces que son producidos por escritores, ¿verdad? El cual les hago una pequeña sinopsis. Todos los escritores comienzan un libro y al final dicen, pero usted saque sus propias conclusiones. Esa es la sinopsis de todos los libros. La Biblia no es así, la Biblia habla sobre las verdades. Es el libro sagrado que Dios nos ha dejado y esa sí concluye y no nos deja a nosotros la propia conclusión. Nos enseña, a eso vamos a aprender mucho de este libro de Jueces. Y pues no debemos abandonar a Dios, debemos de confiar en Él. Y así saldremos de nuestro caos moral y espiritual. El caos
es el destino que nos espera si Dios nos dejara, pero Dios no dice eso nunca. Dios está por salvarnos hasta el último día. ¿Cuál es el día de salvación? Preguntan, y el día de salvación es hoy. Así es que, hermanos, tengamos eso presente siempre. El día de salvación para alguien que no conoce de Jesús es hoy. Así es que Dios está todos los días velando porque más personas se conviertan, porque su amor es grandísimo y Él busca que nos salvemos, no que nos condenemos. Una reflexión más, dice: en la época de Josué, el poder de los cananeos había sido doblegado. Fíjense esto ocurre en todas las sociedades del mundo. A veces vencemos al que nos está causando problemas en nuestra nación, que es un extranjero muy probablemente, pero sin embargo, cuando Josué muere, dice, las antiguas razas resurgen. Resurgen porque las habían hecho tributarias, recuerden esta palabra, las habían acomodado y habían decidido vivir ahí con ellas, entonces por eso resurgen. A veces nos pasa con el pecado, a veces nos pasa. Y esto es bien duro porque el pecado se vuelve y se recupera y vuelve a habitar en nuestra casa, vuelve a habitar dentro de nuestro ser y tenemos tendencia a volver a pecar como lo hacíamos antes y pues no podemos establecer una vida espiritual en crecimiento cultivando el huerto espiritual porque el pecado nos está llevando. El objetivo del libro es que se establezca la monarquía, pero centrada en Dios, en Jesús y no en los hombres. Con esto hay que tener bien claro que Dios es el monarca de nuestras vidas, que Jesús es el que debe prevalecer en nuestras vidas y no los hombres, hermanos. Así es que esas son las primeras páginas. Luego entramos a la lectura y, ¿verdad? Aquí leímos el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 7 en la primera diapositiva. Judá y Simeón capturan a Adoni-Bezek. Este era un rey que había cortado los pulgares de 70 reyes, los pulgares de las manos y de los pies. O sea que los había dejado impedidos. Estos reyes no podían caminar, estos reyes no podían tomar nada con las manos. Él había conquistado 70 reinos, pero con el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, no pudo. Así que fue lo contrario y ahora él tenía que vivir lo que había hecho él con los 70 reyes y perecieron, dice, en esta batalla 10,000 hombres, 10,000 hombres. Estas dos tribus, Simeón y Judá, tienen una singularidad. Judá es grande y Simeón está dentro de ella. El territorio de Simeón está dentro de ella. O sea que como que está resguardado Simeón dentro de la tribu de Judá, que es grande. Pero pelearon juntos para vencer a Adoni-Bezek y para vencer, dice que los versículos dicen que vencieron al cananeo, al fereceo y mataron a 10,000 hombres en esa batalla. Ellos tuvieron muchas cosas positivas en esta primera incursión. Aquí las vamos a ver. Consultaron a Jehová. Eso fue importante y Jehová les respondió. Hicieron alianza. Eso es importante. Debemos de ir juntos. Como familia debemos estar juntos y ser aliados en los propósitos espirituales, pero también en los propósitos de otras áreas de nuestra vida. Nos llaman siempre a estar juntos como familia. Y pues el número de los derrotados es 10,000 hombres, fereceos y cananeos, y capturaron a este rey que había cortado los pulgares de 70 reinos que él había, de reyes de 70 reinos que él había conquistado. 70 reyes no habían podido vencer al rey Adoni-Bezek de los cananeos y fereceos, pero Dios, a través de las tribus de Judá y Simeón, lo derrotó y perdió sus pulgares como los 70 reyes que él había derrotado. Lo mismo hicieron Judá y Simeón con él. Después del versículo 8 al 10 vemos otra conquista, siempre de Judá, y dice que esta conquista fue
ya se da una batalla diferente. Pelearon por Jerusalén y pasaron a sus habitantes a filo de espada, dice, y pusieron fuego a la ciudad, quemaron Jerusalén. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, dice, la cual antes se llamaba Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai, que estos eran gigantes, que los vimos en el libro de Josué, y estos gigantes fueron expulsados a la zona, a la tierra filistea, a la Filistea del mundo antiguo, que sería ahora Palestina. Lo vuelve a mencionar, o sea que la Biblia es consistente, lo menciona en Josué y lo menciona también en Jueces. Muy probablemente en Crónicas esté mencionado también. La idea es que la consistencia de lo que ocurrió esté en todos los libros, porque Dios así lo ha dejado para nosotros, para que nosotros veamos que Él estuvo obrando y está escrito en 3 lugares, en 3 libros, en 3 códex o manuscritos, como ustedes lo quieran llamar, hermanos. Y aquí tenemos cosas positivas, pero también tenemos cosas negativas. Judá captura y destruye Jerusalén, dice, conforme Dios lo había mandado. Matan a la gente a filo de espada, pero no la ocuparon. No la ocuparon porque ellos la quemaron. Y ahí les dejo 2 citas que se deben de consultar, Jueces 1:21 y Crónicas 11:4 al 9, que nos habla de este proceso. ¿Cómo iban a querer ellos la ciudad quemada? Ellos la hubieran querido construida, pero como la destruyeron, no les significaba valor. Como leemos, dicen las citas de Crónicas y de Jueces, el Jebuseo continuó habitando. Obviamente pasaron a filo de espada a los habitantes de Jerusalén, que es Jebús, y que el nombre de esos habitantes es Jebuseo, que eso ya lo vimos en Josué, pero igual quedaron Jebuseos habitando en los restos de la ciudad y los transformaron en tributarios. Esto ya venimos de verlo del libro de Josué. Además, combatieron en Hebrón, que se llamaba Kiriat Arba, y pelearon contra Sesai, Aimán y Talmai, quienes fueron expulsados. En Josué 15 se lee esta historia, y son hijos de Anac, o sea que eran gigantes, hombres muy probablemente que medían algunos más de 3 metros, casi los 4 metros, pero ustedes recuerden que de 2 metros hacia arriba ya una persona es lo bastante grande y fuerte como para tener miedo de un ataque de una persona de este tamaño. Entonces, aunque no nos establece más que la Biblia la estatura de Goliat, estamos hablando de que eran casi 3 metros, según la transformación de codos a metros. Entonces estamos imaginándonos que estos gigantes eran casi del mismo tamaño o superiores. Recuerdo, dice que los gigantes estaban ahí para atemorizarnos y alejarnos de Dios. Los gigantes no creían en Dios. Los gigantes creían en su gigantismo, en su manera gigante de obtener las cosas a golpes, por la fuerza, porque eran inferiores los demás hombres. Ellos nunca iban a llegar a los pies de Jesucristo, sino que era al contrario. Ellos con su fuerza querían dominar el mundo. El cuadro de los gigantes es bien importante que lo observemos siempre. Van a haber gigantes en nuestra vida que no van a ser físicamente, sino que van a ser gigantes que no nos dejan y que nos regresan al mismo punto de pecado, que nos tienen atrapados, cosas que no nos dejan crecer. Después vamos a ver en el capítulo 1 de Jueces, del 11 al 15, Otoniel conquista de Debir. Este era un hombre muy valiente y recibe a Axa, que es hija de Caleb el espía, que fue con Josué a la tierra prometida a conocerla. De los espías, solo Caleb y Josué creían que podían conquistar la tierra, los otros 10 espías no. De ahí fue, dice, a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. O sea que ese era, él prometió a su hija Axa. Ya vamos a hablar de las características de Axa.
Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, la ciudad, ¿verdad? Habla de la ciudad, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Acsa por mujer. Y cuando ella se iba con él, dice, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Aquí vemos a una mujer orientada a su familia, a su casa y a tener recursos para cultivar en la zona desértica del Negev. Como era desierto, necesitaban fuentes de agua y su padre Caleb concedió las fuentes de agua a petición de su hija porque iba a vivir en esta región. Entonces este es un cuadro muy bonito de la bendición de Dios a una persona valiente que era Otoniel, pero a una mujer muy responsable y muy buena gestionando recursos. Y esto es bien importante. Algunos de nosotros a veces no tenemos como que la buena disposición de gestionar recursos o de hablar con Dios para hacerle ver nuestras necesidades. Este es un cuadro de un padre ayudando a su hija, pero también ayudando a un familiar valiente. Así es que este es un cuadro muy bonito que nos deja el libro. Positivo y negativo del capítulo. El primer juez de Israel aparece. Es Otoniel, que conquistó Kiriat Sefer, que es de Birber. Y ahí lo pueden encontrar en Jueces 3 del 7 al 11. O sea que lo vamos a ver cuando estemos en el capítulo 3, pero un poco más amplia la historia. Otoniel era pariente de Caleb, compañero en reconocimiento de la tierra prometida junto a Josué. Era espía, Caleb era de los espías. Capturó Kiriat Sefer y se ganó el derecho de casarse con Acsa y recibir como heredad tierras en el Negev, una región árida que necesitaba mucha agua para irrigarla, tierra árida y poder cultivar. Acsa era hija de Caleb y una mujer de fe. Esto es bien importante. Para irrigar la tierra árida, pidió a su padre Caleb fuentes de agua y su padre se las concedió. Y aquí vemos una historia que les quise dejar, número 27, petición de las hijas de Zelofehad. Esta la pueden leer, es muy bonita. Ellas hablan con Moisés para pedirle heredad por el caso de su papá que había fallecido y solo hijas hembras había tenido. Lo importante de las chicas, ¿verdad? De las hembras. Aquí hay una bendición en esta historia, como Acsa fue bendecida por su padre. Y pues después quedan los versículos finales, extensión de las conquistas de Judá y de Benjamín. Y los hijos del Ceneo. El Ceneo es suegro de Moisés. Recuerden que Moisés se casó en el extranjero. Subieron de la ciudad, dice, de las palmeras, con los hijos de Judá al desierto de Judá, al desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat. Y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Esta ciudad va a ser bien importante después, hermanos. Tomó también Judá, a Gaza, dice, con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Aquí se pelearon con los filisteos, hermano. Esta es la Filistea del mundo antiguo. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Esto es bien importante. Los carros herrados eran de la Filistea, eran carros forjados con hierro y madera. Y estos carros, cuando se les lanzaban flechas, ya sea que fueran encendidas con fuego y todo, resistían más y no podían morir las tropas que iban adentro montadas en los carros, porque las flechas rebotaban. Es un cuadro de una lucha espiritual con algo complicado, pero vamos a ver en el libro de Jueces cómo se derrotan los carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, dice, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Más el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Positivo y negativo del capítulo del 1
del 16 al 21, perdón. Judá, dice, los eneos. Los eneos eran descendientes de Jetro, suegro de Moisés. Junto con Simeón vivían en el desierto, pero los eneos se habían acomodado. Se habían acomodado a vivir con los que eran tributarios, con los que eran de otras naciones, y no hacían nada por echarlos de la tierra tampoco. Entonces eso es como un poco negativo porque eran una carga también los eneos. Judá peleó y conquistó los montes y expulsó al cananeo de ahí. En los valles Judá y Simeón se toparon con los ejércitos cananeos en una nueva, dice cananeos, dice con una nueva arma basada en la fuerza del hierro, los carros herrados. Los filisteos tenían mucho hierro, hermanos, la Filistea antigua, y podían construir esta especie de tanques impenetrables. Aprenderemos cómo se lucha contra el hierro de estos carros herrados. Barak y Débora nos lo enseñan. Y la tierra por conquistar, aquí se las muestro, era mucha tierra por conquistar, y el contraste con la heredad que Dios les había dado. Faltaba bastante por conquistar. Así lo resumo, hermanos, para no hacerlo más largo. Pues Él nos enseña sobre nuestra vida material y espiritual caminando con Dios. En ocasiones creemos que nuestro pecado ha muerto y no notamos que está volviendo a la vida y volvemos a caer en ese pecado y tomando fuerza dentro de nosotros espiritualmente y en nuestra casa materialmente. Comenzamos a comportarnos mal en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el caminar de nuestra vida, porque ese pecado se está materializando. Los ídolos imaginarios nos alejan de Dios y claramente nos llevan a la anarquía social y espiritual y otros tipos de anarquía matrimonial, anarquía de los hijos a los padres, de los padres a los abuelos, de los nietos a los abuelos, anarquía a los líderes que tenemos laboralmente, como país también a los gobernantes, como pastores en las iglesias, y así podemos hablar de un montón de anarquía. No podemos dejar de lado, dice, a Dios en nuestras vidas y creer que por sí solos nos podremos salvar. Nadie solo se puede salvar. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Ahí lo dejó claro Él en los evangelios. Y todos nos salvamos por la sangre de Jesús y el haber muerto Él en la cruz por nosotros. Así es que, hermanos, no nos podemos salvar solitos, ¿verdad? En la monarquía de Dios es lo más importante para todos nosotros en nuestra vida, que Jesús sea el Rey. La fe y el morar del Espíritu Santo en nuestro corazón permitirá que obtengamos grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas. Nuestros gigantes siempre buscarán apoderarse de nosotros. Serán barreras que veremos que nos detienen, que nos aplastan, pero debemos sobrellevar estas barreras y están dentro de nuestros grandes temores en la vida. Así que hay que tener cuidado con los gigantes de nuestra vida. Los carros cerrados son las cajas fuertes en nuestras vidas que no podemos abrir. Hay cajas fuertes de todo tipo, hermanos. Cajas fuertes llenas de pecados ocultos. Cajas fuertes llenas de finanzas ocultas. Cajas fuertes llenas de problemas ocultos. Cajas fuertes llenas de relaciones ocultas. Cajas fuertes llenas y bien cerradas de cosas que no queremos que nadie sepa o de cosas que ocultamos muy en el fondo de nuestro corazón, pero que se pueden materializar y siendo materiales pueden ser difíciles de destruir y solo se pueden destruir a través de la oración y a través de la fe. Así es que vamos a aprender sobre estas cajas fuertes y cómo podemos abrirlas y cómo podemos liberarnos de ellas, hermanos. Y bien, este era el video resumen de lo que vimos, la introducción del capítulo 1 y los versículos que vimos del capítulo 1, como ustedes pueden ver, los vimos hasta el versículo 21. Este domingo continuaremos, hermanos, y pues voy a colgar el video en YouTube para que todos lo puedan ver y puedan repasarlo. Hoy sí ha quedado bastante cortito, no les va a llevar mucho tiempo verlo, para que nos preparemos y preparemos nuestros corazones para el día domingo. Que Dios me los bendiga
Que Dios me los cuide y nos vemos Dios mediante el domingo en la casa de la familia Cuellar para aprender sobre el capítulo 2 y la presencia del ángel de Jehová en Boquín. Feliz tarde, feliz noche, cuídense mucho.